Hola amigos, gracias por continuar con nosotros en este viaje extraordinario que hemos estado compartiéndoles con ustedes en Tierra Santa a través de pues estas pláticas, estas charlas. Gracias por acompañarnos a través de Facebook, Ríos de Dios Ministerios, y también a través de YouTube. A todos los que nos ven, muchas gracias, y a los que nos están escuchando a través de las plataformas de podcast con Reflexionando a Tiempo, gracias a todas las personas que nos hacen el favor de su atención. Y estamos platicando acerca de los frutos en Israel, y en la entrega pasada estuvimos platicando acerca de el trigo, y también estuvimos platicando acerca de los dátiles, las palmas datileras. Y bueno, y continuando con el tema de los frutos de Israel, también déjenme platicarle que también lo que a mí me llamó la atención es cómo producen los higos. Los higos también pues es otro fruto bíblico. Tanto el trigo como las palmas datileras y el trigo y otros más que vamos a ver son frutos que se mencionan en la Biblia y que efectivamente pues podemos ver que se producen hoy por hoy en Tierra Santa. Y aquí les estoy mostrando esta gráfica de las exuberantes higueras en Cesarea de Filipos. Yo había conocido higueras aquí en la región de Coahuila, donde yo me encuentro, de donde soy, Nueva Rosita, de acá de Piedras Negras, y he visto higueras grandes, pero como las que vi en Israel, wow, extraordinario. Es grandísimas, nos cubren, son unos árboles grandísimos. Y como en el norte de Israel, en Galilea y cerca de Cesarea de Filipos, vemos que se produce mucho el fruto del higo. También en Jericó nos dimos cuenta que el árbol sicómoro que menciona la Biblia, y que les estoy mostrando esta gráfica también de este árbol sicómoro que se encuentra en Jericó, y la tradición dice que es el árbol donde subió Zaqueo cuando tuvo su encuentro con Jesús. Vemos que el sicómoro viene siendo un tipo de higuera donde se produce un higo de menor calidad que el higo que se produce en el norte de Israel, allá en Galilea, en Cesarea de Filipos. Y como este es un higo que no se desarrolla mucho, dice que se acostumbraba anteriormente pinchar el higo ese que no se desarrollaba, para que agarrara un poquito de aire y luego pues se inflara y pues se hiciera un poquito más comestible. En Amós capítulo 7 versículos 14 y 15 vemos la referencia de cómo Amós el profeta de Tecoa era un picador de higos, o también le llamaban cabra higos, de estos árboles sicómoros. Y Dios lo mandó a profetizar al pueblo de Israel en Samaria, la capital del reino del norte. Entonces, la profesión o el trabajo que hacíamos era cabra higos, el que se dedicaba a pinchar higo por higo. Se iban a los árboles sicómoros y pinchaban higo por higo para que pues agarrara un poquito más de madurez. Le digo, este higo es diferente al que se produce en el norte de Israel. Y bueno, también vemos en Mateo capítulo 24 versículos 32 en adelante esta palabra profética que el Señor habla y dice: y de la higuera aprended la parábola. Y está hablando acerca del pueblo de Israel. Cuando el Señor habla de esta palabra, está identificando a Israel como una higuera. Dice, cuando las hojas están verdes y que ya se está produciendo el fruto, tú sabes que el tiempo está cerca. Es lo que el Señor está mencionando, y vemos cómo identifica a la higuera con el pueblo de Israel. En Marcos capítulo 11 versículos 13 y 14 dice la palabra del Señor que Jesús, viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella, y cuando llegó
a ella, a esta higuera, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Entonces vemos aquí cómo también hace referencia a la palabra de Dios de la higuera, cómo el Señor Jesús maldijo esta higuera porque no produjo el fruto que él estaba esperando. Otro de los frutos que también yo veo que se producen en abundancia son las granadas. Aquí les estoy mostrando una gráfica que estamos ahí en este lugar, estamos cerca de Jericó también, y estamos viendo cómo ahí se vende mucho el jugo de granada, delicioso. Y pues el jugo de granada es un antioxidante por excelencia. Y aquí estoy aquí con un muchacho, pues exprimiendo las granadas para extraer ese riquísimo jugo. En Éxodo capítulo 28, versículos 33 al 35, vemos cómo la palabra hace referencia a que en las vestiduras sacerdotales se colgaban unos pendientes, unas figurillas ahí, unos prendedorcitos tejidos como granadas. Entonces, porque la granada es también un símbolo importante de la abundancia de Israel. Entonces, ahí en la Biblia menciona las granadas como unos pines que se colgaban ahí precisamente en las vestiduras de los sacerdotes. En Cantares capítulo 8, versículo 2, dice la palabra de Dios: te daría a beber vino sazonado del mosto de mis granadas. Ahí también hace otra referencia de este fruto delicioso de las granadas. Y aquí también les estoy mostrando a ustedes también fotos del monte Carmelo. Carmel es en hebreo. Carmel significa viña de Dios. Entonces el monte Carmelo es precisamente el montes de los viñedos de Dios, el Carmel. Y aquí estamos viendo que también los viñedos es también es un fruto por excelencia en Israel, y se producen cantidades extraordinarias. Y aquí también le muestro yo una botellita de vino extraordinario que se usa para las fiestas solemnes, y también pues para la cena del Señor, que es el fruto de la vid. Entonces vemos cómo se produce mucho las uvas allá. Y aquí les muestro también una gráfica en el jardín de la tumba, perdón, en Jerusalén. Vemos ahí que se encuentra un lagar donde se pisonaban las uvas. Ahí les estoy mostrando esta gráfica también de este lagar, y esta otra gráfica les estoy mostrando cómo es que se pisonaban las uvas para después extraer el jugo de la vid. Y también en la villa de Nazaret, perdón, vemos que se descubrió un lagar de los tiempos de Jesús, y ahí se los estoy mostrando yo. Les estoy mostrando el depósito donde se ponían las grandes cantidades de racimos de uvas. Y luego aquí les estoy indicando yo con mi índice el canalito por donde corría el jugo de la uva pisonada, y luego caía a este otro depósito el jugo de la vid. Esto se le llaman los lagares. Entonces usted sabe que pues las uvas también, los viñedos, son frutos también que se producen en gran cantidad y que es muy importante en las tierras bíblicas. Y también vemos aquí esta gráfica del Monte de los Olivos. Estamos viendo la muralla y la puerta oriental de Jerusalén antigua desde el Monte de los Olivos. Y déjenme decirle que también los olivares, los campos olivares también son muy importantes en Israel, y se produce también mucho olivo. Aquí les estoy mostrando lo que es el Getsemaní. Getsemaní en hebreo significa prensa de olivas o prensa de aceitunas.
y ahí estamos viendo al fondo la puerta oriental o la puerta dorada, y vista desde Getsemaní. Aquí estoy mostrándoles también esta gráfica de un árbol de olivo milenial en Getsemaní. Dicen que este árbol, comentan algunas personas, que este árbol resurgió nuevamente porque fue quemado en el año 70 de, de, del emperador romano Tito, que incendió la ciudad de Jerusalén, pero como se quedaron resguardadas las raíces en la profundidad de la tierra, pues el olivar volvió nuevamente a resurgir, este árbol de olivo. Dicen que el olivo es un árbol muy sufrido, que puede soportar las carencias de la falta de agua, la aridez de la tierra, y sin embargo el olivo se mantiene siempre fuerte. Aquí en Piedras Negras, en lo que es el Biokinder Esperanza, nuestro pastor Fernando plantó cerca de 200 árboles de olivo, y nosotros le llamamos con mucho cariño el Monte de los Olivos, perdón, porque pues realmente es un monte de olivares ahí. El día que usted guste visitarnos, pues con gusto usted puede ver ahí esos olivares que aquí en Piedras Negras usted los puede ver. Bueno, aquí estoy también mostrándoles esta gráfica en la vía de Nazaret, recolectando aceitunas cerca de una prensa de olivos. Y aquí estoy con unos amigos ahí en la vía de Nazaret, que son los recolectores de aceitunas. Y bueno, aquí también les estamos enseñando lo que es una prensa de aceitunas. Usted ve aquí el molino, la piedra de molino. Se acuerda que la Biblia dice que más le valiera a esa persona colgarse una piedra de molino y dejarse caer en la mar, que hacer caer a uno de los más pequeñitos hijos del Señor Jesús. Y esta es precisamente una piedra de molino de un triturador de aceitunas. Y vemos cómo esta piedra de molino, que es redonda y tiene un eje, y atraviesa este eje un palo largo, un tronco, que después va amarrado a una bestia de carga. Y vemos aquí el burrito, y cómo el burrito da vueltas y vueltas y vueltas, y ahí en ese depósito se pone las aceitunas, y estas se están machacando constantemente hasta tener una masa uniforme, que es la que le estoy mostrando. En mi mano tengo esta masa de aceitunas trituradas antes de ser después prensada para extraer el aceite. O sea, lo primero que se hace es recolectar las aceitunas, y luego se ponen en este depósito para ser trituradas con la piedra de molino, y luego después, ya que se tiene esa masa pegajosa, se pone después en la prensa de los olivos. Aquí les estoy mostrando esta prensa de olivos, donde después la masa esta se ponía en unos costales de ixtle, y luego ya después se ponía debajo de la prensa, y a través de pesas se oprimía estos costales llenos de esta masa que ya había sido triturada, para que poco a poco a través de los costales vaya saliendo el líquido del aceite, que está precisamente desprendiéndose de esta masa que previamente había sido triturada. Y nosotros podemos ver que hay tres tipos de prensas que se le daba. La primera prensa es de un aceite extra virgen, y la primera prensa es el aceite que se usaba para ungir a los sacerdotes. La primera prensa es del aceite más fino, del aceite más caro, y es el que se usaba para los altos perfumes, para los altos ungüentos, para medicina, pero especialmente para ungir a los sacerdotes y a los reyes. Y luego viene después la segunda prensa. Esta segunda prensa era para uso doméstico también, y como le digo, también se usaba para perfumes de
de mediana calidad, se usaba también para medicina, para ungir heridas. Esta es la segunda prensa. Y luego ya la tercera prensa que se le daba, es decir, la tercera pasada que se le daba a estos costales para oprimirlos, ese aceite ya se usaba para combustible, para quemarlo con las lámparas de aceite de oliva. Entonces eran tres prensas. La primera prensa era dedicada a Dios, para ungir a los sacerdotes, para ungir a los reyes. La segunda prensa era, se usaba también como aceite comestible, se usaba para medicinal o también para un ungüento. Y la tercera prensa es la que se usaba como combustible para las lámparas. Entonces aquí le tengo esta gráfica donde le muestro los distintos usos del aceite. Ahí tengo esta pequeña redoma de aceite de árbol de olivo, de madera de olivo, estas lamparitas que conseguimos ahí en Nazaret también, y vemos este aceite de la unción. Entonces estos son los distintos usos que se le hace al aceite. Entonces vemos nosotros, mis amados amigos, que estos son los usos distintos que se le hacen a los aceites. Bueno, pues en la próxima entrega quiero darles una enseñanza muy interesante de la fábula de Jotam en Jueces capítulo 9 del 8 al 15. En la última entrega de este tema de los frutos de Israel ya les estaré platicando. Así que les agradecemos mucho. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por su atención. Hasta luego.